el horrible y terrorífico mensaje final de un astronauta enviado a explorar otro universo. Hola comunidad de Relatos para la Noche, comenzaré diciendo que la prueba había salido terriblemente mal. Se suponía que iba a ser una prueba rápida y sencilla: activar el motor Filadelfia, desmaterializar la nave y a nosotros mismos de nuestro universo, materializarnos en el universo de destino, recopilar algunos datos y luego regresar al original. La NASA nos había asegurado que no tardaríamos más de 10 minutos en hacerlo, de principio a fin. Al fin y al cabo, era la primera prueba, así que no querían que nos quedáramos en otro universo más tiempo del necesario. Así que nuestro objetivo en esta prueba era, esencialmente, obtener la mayor cantidad posible de datos del universo de destino y regresar de inmediato, allanando así el camino para futuras misiones. Debo admitir que al principio estaba muy emocionado. Ya estaba feliz de ser aceptado en el programa, pero ser parte de la primera misión para cruzar a otro universo me hizo sentir extasiado. La idea de ser una de las primeras personas en cruzar universos me emocionaba y me sentía muy orgulloso de haber sido elegido. Años de aprendizaje sobre el Philadelphia Drive y entrenamiento para los posibles rigores de los viajes interuniversales finalmente me habían llevado a ese momento en el que mis compañeros de tripulación y yo dejaríamos nuestra marca en la historia. Si todo sale como lo planeado, regresaríamos como héroes. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Al principio, todo era normal. De hecho, parecía exactamente igual que los entrenamientos y prácticas que habíamos ensayado cientos de veces. Como piloto de la nave espacial, mi trabajo era asegurarme de que la nave y todos sus sistemas estuvieran funcionando y en pleno funcionamiento. Repasé la lista de comprobación y me comuniqué con el centro de control de la misión en la Tierra. Comprobé una y otra vez todos los sistemas hasta que los controladores de vuelo del planeta y yo estuvimos satisfechos con los datos que estábamos recibiendo. No tuve mucho que ver con el funcionamiento del Philadelphia Drive, ya que eso estaba regulado por el comandante de la misión, el ingeniero jefe y el investigador principal a bordo. Sin embargo, yo y el resto de la tripulación teníamos conocimientos básicos sobre su funcionamiento, así como sobre su mantenimiento básico. Nos están enviando a otro universo, por lo que la NASA y su hábito de tener copias de seguridad y copias de seguridad para las copias de seguridad se aseguró de que todos los miembros de la tripulación supieran cómo operar y reparar el dispositivo en caso de emergencia. Una vez que todas las estaciones realizaron y completaron las inspecciones del sistema y mientras transcurrían los minutos finales antes de la activación del motor, el control de misión realizó una última verificación para ver si todos estaban listos para la misión. Al escuchar la red de comunicaciones, sonreí con satisfacción cuando cada controlador de vuelo dio su aprobación entusiasta para que la misión continuara. Fido, inicien. Guía, inicien. Capcom, listo. Cirujano, listo. Red, todo correcto. Capitán, todo en orden. Siguieron y siguieron, pasando por cada estación, hasta que su compañero astronauta y actual Capcom, Will Hardy, dijo las dulces palabras que todos habíamos estado esperando. Corazón de oro, aquí Houston. ¿Estás listo para la activación de Philadelphia Drive? Entendido, Houston, respondió el comandante de la misión, Larry Johnson, antes de que la tripulación levantara el pulgar con sus manos enguantadas. Sonriendo, miré el reloj de la misión y vi que solo faltaba un minuto para que se activara el motor. Me aseguré de que los cinturones de mi asiento estuvieran bien ajustados y seguros. Miré los paneles de control y me aseguré de que los sistemas de la nave todavía estuvieran en buen estado. En ese momento no recuerdo haber sentido miedo. ¿Emocionado? Sí. ¿Asustado? Numbertal. Vez esto se debió a que la NASA había enviado una nave espacial no tripulada al mismo universo objetivo y había logrado regresar dicha nave espacial ilesa. Los datos recopilados de esas misiones habían concluido que viajar a otro universo era seguro para los humanos y creo que eso fue suficiente para asegurarme de que todo iba a estar bien. Para mí, al menos en ese momento, el regreso seguro de la nave espacial no tripulada y los datos positivos que proporcionó fueron suficientes para convencerme de que los viajes interuniversales eran seguros. Al mismo tiempo, supongo que estaba demasiado ahogado por la emoción como para sentir miedo. Como dije, los primeros humanos en cruzar a otra dimensión. El universo al que nos dirigíamos y el que la nave espacial no tripulada había visitado era muy similar al nuestro actual.
Tenía la Tierra, la Luna y el resto del sistema solar era igual al que tenemos ahora. Todo en ese universo era como el nuestro. Bueno, excepto por el hecho de que la Tierra no tenía humanos, al menos según la misión anterior. Los escáneres de la nave espacial no tripulada habían revelado que, aparte de la vida vegetal y algunos animales, el planeta estaba desprovisto de vida inteligente. Por eso, ese universo se convirtió en el banco de pruebas perfecto para futuras misiones, ya que la NASA no quería hacer contacto con la humanidad en otro universo, al menos no todavía. Mientras transcurrían los últimos segundos y el Philadelphia Drive comenzaba a tomar energía y a sacudir la nave espacial, di una última mirada hacia la luna que orbitábamos en ese momento y supe que pronto vería una luna diferente de un universo diferente. «Muy bien, todos, prepárense», gritó el comandante Johnson mientras yo volvía la mirada hacia el panel de control, activando la unidad en 3, 2, 1. Entonces, destellos de luz de todos los colores brillaban a través de la ventana de nuestra cabina, mientras sentía que todo mi cuerpo se estremecía por las vibraciones que producía la nave espacial. A unos 50 metros detrás de mí, a través de varios pasillos y compartimentos, el Philadelphia Drive estaba haciendo su trabajo y nos transportaba desde nuestro universo hasta nuestro objetivo. No sentí dolor mientras esto sucedía y el temblor fue en realidad muy leve. De hecho, los lanzamientos desde la Tierra al espacio en realidad se sentían más violentos que lo que estaba experimentando cuando saltamos de un universo a otro. Sin embargo, durante el proceso, algo salió mal. De repente, sonó una alarma, seguida de otra y otra más. El ingeniero jefe, Harold McKnight, fue el primero en informar. «Comandante, uno de los sistemas de refrigeración de la unidad ha dejado de funcionar», dijo, mientras yo examinaba mi panel de control para ver que se había detectado humo en el compartimento donde se almacenaba la unidad. Al revisar el monitor que mostraba una transmisión de video en vivo del compartimento, vi que la importante unidad era la causa del humo, ya que parecía que faltaba un trozo y estaba destrozado. Sin embargo, antes de que pudiera informar esto, la investigadora principal, Diane Lincoln, habló. «El motor se ha sobrecalentado y una parte ha explotado, comandante», dijo con voz tranquila, como si no hubiera peligro alguno para la noticia que acababa de comunicarnos. «El sistema está ahora en un apagado automático y se está apagando. Sugiero que todos se preparen porque estamos a punto de materializarnos». «¿Materializarse dónde?», preguntó el comandante Johnson mientras activaba los extintores después de que finalmente logré informarle sobre el humo detectado en el compartimiento del conductor. Antes de que Diane pudiera responder, fuimos lanzados violentamente hacia adelante mientras las brillantes luces de colores que brillaban desde nuestra cabina desaparecían de repente. Gracias a nuestras correas, estábamos sujetos a nuestros asientos. Sin embargo, un repentino y doloroso dolor de cabeza me atacó de inmediato, mientras gemía por el repentino dolor que me causó. Se sentía tan mal que quería abrir mi casco y presionar mi mano firmemente contra mi frente. Necesité toda mi fuerza de voluntad para resistir este impulso, ya que sabía que no era prudente abrir un casco sin verificar primero si el compartimiento estaba completamente presurizado, ya que no había forma de saber si la nave espacial sufrió algún daño estructural por el salto. Sin embargo, el dolor era difícil de ignorar y me impidió cumplir con mi deber por un momento. Para colmo de dolor, también me sentí extremadamente mareada mientras luchaba contra las ganas de vomitar. Era terrible y me preguntaba qué podría haber causado esta sensación repentina. Conseguí girar la cabeza y mirar al comandante Johnson. Me sorprendió ver que también tenía una expresión de dolor en el rostro. Me esforcé por mirar hacia atrás y vi que Harold y Diane también estaban sufriendo. Me pareció extraño, ya que no se supone que se sientan dolores de cabeza ni náuseas después de un salto. Al menos, eso fue lo que nos dijo la NASA. Así que, o bien, se trataba de un efecto secundario que no estábamos descubriendo, o había algo más. De alguna manera, el dolor se calmó lo suficiente como para que pudiéramos recuperar la compostura y controlarnos mutuamente. Una vez hecho esto, el comandante Johnson le preguntó a Diane dónde estábamos. «No lo sé, comandante», dijo finalmente Diane, una respuesta que ninguno de nosotros esperaba. Yo esperaba que dijera que nos habíamos materializado en nuestro universo
o tal vez incluso en el universo de destino. Pero no saber dónde habíamos terminado me provocó un escalofrío en la espalda. Parece que la explosión de alguna manera interrumpió el salto y desvió el impulsor de su curso, informó mientras trabajaba en su computadora para verificar nuestra ubicación. Ahora estamos en un nuevo universo que no está en los registros de la NASA. Oh Dios, este lugar está completamente desprovisto de estrellas. Esto me llamó la atención mientras miraba por la ventana de la cabina por primera vez desde que llegamos. Lo que dijo Diane era cierto. El universo que había afuera realmente no tenía estrellas. Al mirar hacia afuera con asombro y miedo, me encontré mirando nada más que un lienzo vacío de color negro. Me daba miedo mirarlo. Se suponía que el espacio estaba lleno del resplandor brillante de los cuerpos celestes, pero nunca estaba vacío. Así que verlo así, tan oscuro, tan árido, me hizo sentir muy pequeño y aislado. Nunca imaginé que un vacío tan simple podía ser tan aterrador, pero lo era. Acerqué la cabeza a la ventana y mis ojos se movieron rápidamente en busca de algo en la oscuridad, pero no había nada. Todo estaba vacío. Parecía que en este universo no había nada más que nosotros. Finalmente, logré salir del trance de mirar fijamente el vacío y regresar mi atención hacia mis compañeros de tripulación. «No me gusta este lugar», dijo finalmente el comandante Johnson, con un dejo de miedo y frustración en su voz. «Bien, ¿cuál es el alcance del daño del disco? ¿Se puede reparar?» «Tendré que comprobarlo primero antes de poder responder a eso, comandante», dijo Diane mientras comenzaba a desabrocharse las correas y se preparaba para ir a revisar el motor. Había sido una de las científicas que había ayudado a desarrollar el motor en sí, por lo que no había nadie más a bordo que lo conociera mejor que ella. «Está bien. Lleva a Harold contigo e infórmate lo antes posible». «Entendido, comandante», dijo Harold mientras comenzaba a desabrocharse las correas. Sin embargo, en ese momento Diane ya estaba flotando fuera de la cabina y abriéndose paso a través del pasillo que conducía al compartimiento del motor. «Será mejor que llame al resto de la tripulación para ver si alguien resultó herido por lo que pasó», dijo el comandante Johnson mientras Harold salía de la habitación. La tripulación en la cubierta inferior había estado tranquila desde la activación del motor y el comandante Johnson estaba empezando a preocuparse por ellos. «Vayan a ver cómo está la nave espacial y vean si sufrimos algún otro daño por la explosión». Al revisar la nave espacial, me sentí aliviado al ver que no parecía haber ocurrido ningún otro daño. Al inspeccionar el compartimiento del motor, informé que no había daños estructurales ni fugas en la habitación y que tampoco se había detectado más humo en ella. Sin embargo, el comandante Johnson parecía demasiado ocupado y distraído como para responder a mi informe. Miré hacia él y vi cómo llamaba al resto de la tripulación a través de la red de comunicaciones local, pero no hubo respuesta. A pesar de los constantes llamados para que se presentaran, los 4 miembros de la tripulación se mantuvieron en silencio. Al encontrarme con esto extraño, mi primer instinto fue mirar la cámara que nos daba una idea del compartimiento. Sin embargo, en lugar de la imagen habitual de 4 astronautas con trajes en sus asientos, no vi nada más que una mancha negra. Parecía que algo estaba manchado en la lente, pero no estaba seguro exactamente de qué era. Cada vez más preocupado por la seguridad de los miembros de su tripulación, en la cubierta inferior, el comandante Johnson decidió bajar personalmente para ver si estaban bien. Me ordenó que me quedara en la cabina y supervisara los sistemas de la nave espacial. Luego se desabrochó el cinturón y salió flotando del compartimento. Con eso me quedé solo, mientras mi dolor de cabeza volvía lentamente. Sabiendo que el compartimento ya estaba seguro y hermético, levanté la visera por un momento para frotarme el punto dolorido de la frente, pero no sirvió de nada y no me alivió. El dolor seguía ahí y parecía empeorar a cada segundo. Para distraerme del dolor, decidí mirar por la ventana de la cabina con la esperanza de que mi mente se concentrara en algo más que el dolor. Sin embargo, pronto me arrepentiría de esta decisión, ya que vi algo que me aterrorizó aún más que antes. Había esperado ver el vacío una vez más, pero esta vez había algo flotando en el espacio. Era una cabeza, pero no era solo una cabeza, era mi cabeza. Me eché hacia atrás en mi asiento cuando vi esto y sentí que el miedo me recorría el cuerpo. Mirándolo con ojos asustados, me encontré mirando directamente
directamente a mis propios ojos, que me devolvían una mirada fría y sin alma. No lo podía creer y tuve que parpadear un par de veces para asegurarme de que lo que estaba viendo era real. Justo frente a mí, flotando en el frío vacío del vacío, estaba mi cabeza. Me parecía muy parecida, pero al mismo tiempo podía decir que no había vida en ella. Era aterrador verlo, pero no pude evitar mantener mis ojos fijos en ella. La curiosidad y el miedo me invadían mientras me preguntaba cómo una copia de mi cabeza había terminado ahí afuera. ¿Qué la había creado? ¿Cómo se hizo una copia de mi cabeza tan rápidamente durante el poco tiempo que habíamos estado aquí? ¿De qué estaba hecha? Muchas preguntas rondaban mi mente mientras sentía que el dolor de cabeza me golpeaba una vez más. Sintiendo que la poderosa ola de dolor volvía a surgir, instintivamente me llevé la mano a la frente para enfrentar la oleada que se aproximaba. Sin embargo, en lugar de tocarme la frente, me quedé atónito al no sentir nada más que aire. Al final, mi mano terminó tocando la parte trasera interior de mi casco, antes de retirarla de repente asustado. Por un momento no lo podía creer, pero luego volví a meter la mano en el casco y no sentí nada. Retiré la mano antes de volver a meterla. Lo hice una y otra vez y sentí que el estómago se me encogía de horror. Cuando dejé de introducir la mano en el casco, miré lentamente por la ventana y una vez más miré hacia afuera para ver que la cabeza todavía estaba allí, flotando libremente mientras su fría mirada seguía dirigida hacia mí. Empecé a temer que la cabeza que flotaba allí no fuera solo una copia de mi cabeza, sino mi cabeza real. Eso no debería ser posible. De hecho, no tenía sentido. Sin embargo, no podía explicar lo que acababa de pasar. De alguna manera, este universo había hecho algo que no habría sido posible en nuestro propio universo. En ese momento, mi mente estaba nublada por la confusión y el miedo, mientras permanecía allí sentada, mirando fijamente. No recuerdo cuánto tiempo estuve mirando mi propia cabeza flotante, pero finalmente salí del trance cuando escuché a Diane llamar por el intercomunicador local. «Comandante, este es Diane», comenzó a hablar. «El daño en el motor no parece demasiado grave, solo necesita un simple reemplazo de algunas piezas. Harold ya está consiguiendo los repuestos en este momento». Hubo una pausa mientras Diane esperaba una respuesta del comandante Johnson, pero las comunicaciones permanecieron en silencio. «¿Comandante?», gritó Diane de nuevo, pero una vez más no hubo respuesta. En ese momento empecé a preocuparme por el comandante. No había tenido noticias suyas desde que bajó a ver cómo estaba la tripulación y no había forma de que yo pudiera ver cómo estaba desde la cabina. Temiendo por su seguridad y la de la tripulación en la cubierta inferior, decidí ir a ver cómo estaban y ver qué estaba pasando allí. Después de informar a Diane que el comandante había bajado a ver cómo estaba la tripulación de la cubierta inferior y que no había tenido comunicación con él desde que se fue, le dije que yo también bajaría allí para ver cuál era la situación. Deliberadamente, olvidé informarle de lo que vi fuera de la nave y de lo que me había ocurrido, ya que no quería distraerla de la meticulosa tarea de reparar el crucial motor. Quería que se concentrara en su tarea para que pudiéramos salir de este universo lo antes posible. Además, dado que iba a bajar, eventualmente vería al comandante y al oficial médico jefe, quienes probablemente estarían mejor capacitados para ayudarme. Con eso en mente, bajé mi visor, me desabroché el cinturón de seguridad de mi asiento y salí de la cabina sin mirar atrás a la cabeza que sabía que todavía me estaba mirando. Avanzando por la nave espacial, atravesé el pasillo y me impulsé hacia abajo por el tubo que conducía a la cubierta inferior. Sin embargo, al llegar al pasillo que conducía al compartimento de la tripulación, supe de inmediato que algo malo había sucedido. El pasillo estaba oscuro, mucho más oscuro de lo que debería haber estado si la luz hubiera estado apagada. Miré a mi alrededor y noté que los paneles de la pared estaban cubiertos de algo extraño. Decidí acercarme
y observé que era una especie de piel que los cubría. Repelido por esto, retrocedí rápidamente, pero terminé empujándome demasiado y golpeándome contra los paneles que estaban detrás de mí. Una sustancia pegajosa pronto se pegó a la parte trasera de mi traje y me di vuelta para ver que la piel carnosa que cubría ese panel estaba perdiendo el líquido espeso por los poros que salpicaban su superficie. Traté de ignorar lo mejor que pude la superficie de aspecto espeluznante y decidí mantenerme fuerte y continuar hacia el compartimiento de la tripulación. Sin embargo, mientras flotaba hacia la escotilla, noté que el material similar a la piel parecía cubrir todos los paneles del pasillo. Afortunadamente, la escotilla en sí no parecía estar cubierta de él, por lo que pude abrirla fácilmente para mirar dentro del compartimiento. Lo que vi no fue lo que esperaba. Al igual que el salón, los paneles de las paredes del compartimento estaban cubiertos por piel carnosa. Sin embargo, era mucho más repugnante, ya que la carne aquí no estaba completamente cubierta de piel. Algunas partes tenían músculos expuestos. De hecho, la piel de algunas partes parecía flotar junto a ella, como si estuviera pelada y solo quedara una pequeña porción conectada con el músculo. Fue una visión horrible, pero eso no fue lo principal que me llamó la atención. Aplanadas sobre los paneles había 4 caras, con ojos que me miraban y me observaban. Al mirar fijamente una de ellas, la cara me dio una mirada llorosa, mientras su boca trataba de moverse en un intento de hablar, pero no salían palabras. En cambio, simplemente continuó con sus movimientos de boca, mientras la abría y cerraba, mientras una mirada de dolor se plasmaba en su cara plana. Pronto, las otras 3 caras hicieron lo mismo, mientras me miraban con desesperación. Pronto, me di cuenta de quiénes eran, y no podía imaginar cómo les había sucedido esto. Lo que fuera que estaba sucediendo aquí estaba más allá de la comprensión de una persona común. Esto no era solo otro universo. Esto era algo mucho más terrible. Esto era el infierno mismo. Sintiéndome abrumado por la terrible visión y con ganas de vomitar el contenido de mi estómago, pronto comencé a alejarme del compartimiento de rostros y del salón de carne. Volví a subir hacia la cabina y entré corriendo para encontrarme con el esqueleto de un humano sentado en el asiento del comandante y manipulando los distintos controles que lo rodeaban. Como todo lo demás que había sucedido hasta ahora, no era natural y desafiaba toda la lógica que conocía. Mientras lo observaba por unos segundos más, noté que murmuraba algo, mientras su mandíbula subía y bajaba con cada sonido. Traté de escuchar lo mejor que pude y lo oí repetir la misma frase una y otra vez. Tenemos que salir, tenemos que salir, tenemos que salir. La voz me sonaba familiar y pronto abrí los ojos al reconocer de quién era. Era la voz del comandante Johnson. Me sorprendió ver lo que le había pasado, pero ya no me preguntaba cómo se había convertido en un esqueleto. Este lugar, este universo, le estaba haciendo cosas a la gente. Parecía que no le gustaba nuestra entrada en su reino. En contra de mi mejor criterio, decidí flotar lentamente detrás de él, acercándome cada vez más. Mientras me acercaba a él, traté de llamarlo, pero no hubo respuesta. En cambio, simplemente repitió la misma frase que había estado murmurando. Tenemos que salir, tenemos que salir. Una vez que estuve flotando justo detrás de su asiento, le di una palmadita en el hombro con cautela, tratando de llamar su atención. Entonces vi que su cráneo giraba y pensé que finalmente me había notado. Sin embargo, en lugar de mirarme, sus cuencas oculares huecas se giraron hacia uno de los monitores del panel de control. Este monitor era para una de las cámaras que miraban hacia la popa, y cuando miré hacia él, no vi nada. Todo lo que había allí era espacio vacío. Volví a mirar la figura esquelética del comandante y lo observé mientras seguía mirando la pantalla. Sin embargo, esta vez estaba en silencio. No sabía qué hacer ni qué decir. Todo lo que había sucedido hasta ahora había sido aterrador y agotador. Cuando el comandante finalmente volvió a hablar, dijo algo diferente a lo que había murmurado antes. Viene tras nosotros. Viene tras nosotros. Viene tras nosotros. Esto me provocó un escalofrío en la columna vertebral y el corazón empezó a latirme con fuerza. Miré la pantalla una vez más, pero seguí sin ver nada más que la oscuridad del espacio. Esto me asustó aún más, ya que el miedo a lo desconocido hacía que la situación pareciera mucho peor. Por un momento me pregunté qué era exactamente lo que estaba viendo el comandante.
Con este universo capaz de hacer cosas que escapan a nuestra simple comprensión, no había forma de saber qué podría producir después de nosotros. Me vinieron a la mente imágenes de seres gigantes del tamaño de planetas o de agujeros negros que los envolvían, pero sabía que este lugar era capaz de producir horrores mucho peores que eso. Finalmente, una llamada a través del comunicador de Harold me interrumpió de mis pensamientos, ya que escuché su voz preocupada a través de mis auriculares. «Comandante, soy Harold. ¿Estás ahí?» «El comandante está ocupado en este momento», decidí responder, pensando que él tampoco debería distraerse de la tarea de reparar el motor. Sé que fue una estupidez y egoísmo, pero también me ahorró el gran esfuerzo de explicar los increíbles horrores a través de los comunicadores. Sería mejor y más fácil para ellos entender si se lo contaba cara a cara, así que pensé que era mejor que esperaran hasta que terminaran con su tarea. «Oh, bueno, ¿Diane está allí con ustedes dos?» Esto me preocupó. «No», dije. «No está todavía allí, en el compartimento del motor. Se suponía que debía estar allí, pero cuando volví con las piezas de repuesto, ya no estaba. Así que supuse que había vuelto para comprobar algo y... Espera. Mi preocupación comenzaba a aumentar, ahora que me movía hacia mi asiento de la cabina, todo para revisar el monitor que mostraba una vista parcial del compartimiento de la unidad. Al revisar la habitación, vi a Harold flotar desde una esquina de la habitación e inspeccionar una parte de la unidad. Tratando de ver lo que estaba mirando, noté que la parte previamente ampliada de la pieza ahora estaba cubierta por una sustancia carnosa. Debido al ángulo de la cámara, no podía ver exactamente lo que estaba pegado a la sustancia carnosa, pero la vista de eso claramente asustó a Harold mientras retrocedía hacia la esquina de la habitación. «¡Hay una cara en la entrada!», gritó a través del comunicador. «¿Un qué?», dije, aunque ya podía imaginarme lo que estaba viendo. Ya tenía una idea de quién podía ser ese rostro. En mi mente, no podía haber sido muy diferente a lo que vi en las cubiertas inferiores de la tripulación. Antes de que pudiera responder, de repente sentí que me empujaban suavemente hacia atrás contra mi asiento, mientras veía a Harold flotar hacia una de las paredes del compartimento. Sorprendido por esto, escaneé los paneles para ver qué estaba sucediendo y rápidamente me di cuenta de que los 4 motores de propulsión en la parte trasera se habían encendido y se habían ajustado al 100% de potencia. Confundido, miré a mi alrededor y finalmente miré hacia la forma esquelética del comandante Johnson para darme cuenta de que había activado el motor y ahora estaba empujando toda la nave espacial hacia adelante, propulsando la nave espacial hacia adelante. Mirando hacia adelante para ver hacia dónde nos estaba empujando, vi que mi cabeza flotante fuera de la nave espacial ahora estaba presionada contra la ventana de la cabina. No sé cómo se las arregló para permanecer en ese lugar, pero de alguna manera lo hizo. Desde allí, me miró con la misma mirada sin alma de antes. Traté de no quedarme atrapado en el ciclo de mirar fijamente esos ojos durante demasiado tiempo y traté de mirar más allá de la cabeza para ver qué había frente a nosotros. Pero no había nada allí, solo había espacio vacío, el mismo vacío que nos rodeaba por todos lados. Sin embargo, a pesar del vacío, el comandante parecía ver algo en él. «Tenemos que salir», dijo mientras sus blancos y huesudos brazos comenzaban a moverse por el panel de control, mientras sus delgados dedos esqueléticos comenzaban a accionar interruptores. Mientras lo observaba mientras trabajaba y estaba demasiado confundido y asustado para hacer otra cosa, pronto me di cuenta de que estaba activando el motor. Por un momento, esto me hizo preguntarme si el motor estaba en pleno funcionamiento. Diane y Harold no habían podido reemplazar la parte quemada y no estaba seguro de si el extraño suceso que le había sucedido contaba como una reparación, pero el comandante no pensó en eso y no pareció importarle. En cambio, siguió murmurando la misma frase una y otra vez, mientras seguía el procedimiento necesario para activar el motor. Sentado a su lado, le permití continuar. Parecía que no teníamos otra opción. Parecía mejor intentar conducir y morir en el intento de escapar que permanecer varados en este universo de horrores.
Finalmente, el comandante consiguió que el motor se pusiera en marcha y esto provocó inmediatamente un grito terrible que recorrió toda la nave espacial. Al principio, no sabía de dónde provenía. El terrible grito de agonía parecía emitirse desde todas partes. El dolor y el terror parecían estar contenidos en él a medida que se hacía cada vez más fuerte. Mientras seguía subiendo y la unidad seguía encendiéndose, me di cuenta de algo. Al mirar hacia el monitor que observaba el compartimento de la unidad, vislumbré lo que estaba sucediendo allí y vi que la sustancia carnosa en la unidad estaba empezando a echar humo. Para mí, parecía carne en una sartén caliente. En ese momento, sentí pena por Diane. El dolor que debía estar sintiendo debía ser insoportable. Que la quemaran viva de esa manera era algo que deseaba no haber experimentado nunca. Sus gritos finalmente alcanzaron su punto más alto una vez que el motor estaba en plena potencia. Quería que los terribles gritos de dolor se detuvieran, pero no había forma de hacerlo. Así que traté de distraerme mirando hacia el frente y vi que mi cabeza todavía estaba presionada contra la ventana de la cabina. Sin embargo, en lugar del oscuro vacío que nos rodeaba, un destello familiar de luces brillantes y coloridas lo había reemplazado. Me sentí extasiado y esperanzado cuando lo vi. Funcionaba. La unidad funcionaba. Por un momento, logré acallar los gritos de Diane y, en cambio, sentí que la alegría me invadía. Por fin estábamos abandonando este universo. Los horrores que había traído consigo finalmente desaparecerían. Sintiendo que la nave espacial se sacudía mientras el motor hacía su trabajo, dejé que mi mente se perdiera en la felicidad y en los pensamientos de mi hogar. Observé con regocijo cómo la cabeza aplastada contra la cabina desaparecía y un destello brillante de todos los colores envolvía toda mi vista. Sentí que me empujaban hacia adelante y fui empujado violentamente hacia adelante. Como no pude abrocharme el cinturón antes de que se activara el motor, mi cuerpo salió despedido hacia adelante y mi casco se estrelló contra el panel de control. Esto provocó que mi visor se rompiera y me lanzaran fragmentos de material afilado a la cara. Sintiendo el dolor punzante de los cortes, instintivamente me llevé la mano a la cara para revisar mis heridas. Mientras lo hacía, me di cuenta de algo. Mi mano estaba tocando mi cara. Al instante, esto me hizo darme palmaditas en cada parte de mi cara, ya que me sentí aliviado de tener mi cabeza sobre mí nuevamente. Me sentí aún más aliviado cuando vi una familiar luna blanca justo afuera de la ventana. Sonriendo, me volví hacia el comandante. Sin embargo, verlo me hizo fruncir el ceño. Ya no llevaba traje y estaba completamente desnudo, pero eso no era lo preocupante. Aunque ya no era un esqueleto, su cuerpo estaba extremadamente delgado. Parecía desnutrido, como si no hubiera grasa ni músculo entre su piel y su hueso. Mirándome, nos miramos a los ojos durante un par de segundos antes de que girara la cabeza hacia el monitor que miraba hacia la popa de la nave espacial. Brevemente, sus ojos se dirigieron hacia el monitor que mostraba el compartimiento de la unidad antes de que de repente se presionara contra su asiento. «Viene tras nosotros», murmuró sus últimas palabras, mientras los sonidos de varias alarmas resonaban dentro de la cabina. Con eso, el comandante Johnson había muerto. Nos había traído a casa, pero no todos lo lograron. Al igual que el comandante, los 4 miembros de la tripulación de la cubierta inferior y Diane habían muerto. Todos ellos habían recuperado su forma original, pero un rápido examen de sus cuerpos mostró que sus entrañas no estaban en el lugar correcto. Los huesos sobresalían en los lugares equivocados y una rápida radiografía de sus cuerpos reveló que sus órganos estaban todos en los lugares equivocados. Diane también tenía sus entrañas en los lugares equivocados, pero era mucho más difícil saberlo debido a su cuerpo cargado. De alguna manera, tuve suerte de no haber sufrido daños permanentes, mientras que Harold tuvo aún más suerte de no haber sido afectado por ese universo. Supongo que logramos salir justo a tiempo, antes de que pudiera atacarlo. Lamentablemente, no creo que nuestras dificultades hayan terminado todavía. Cuando nos materializamos de nuevo en nuestro universo, los motores de propulsión que había activado el comandante todavía estaban al 100% de su potencia. Cuando apagué los 4, su empuje ya nos había lanzado fuera de la órbita de la Luna. Los cálculos del ordenador de navegación muestran que actualmente nos encontramos en una trayectoria que haría que la nave espacial entrara en la atmósfera de la Tierra.
Esta nave espacial es una exploradora interuniversal dedicada y nunca estuvo destinada a entrar en la atmósfera. Por eso, Harold y yo sabemos que nos quemaríamos si no hacemos nada. Sin embargo, actualmente no se puede hacer una simple corrección del curso. La nave sufrió daños durante el último salto, lo que provocó daños en 5 compartimentos, el sistema de control de reacción y las comunicaciones. Harold está tratando de reparar los sistemas de control de reacción, mientras que yo trato de reparar las comunicaciones. Si tengo éxito, entonces tal vez podamos ponernos en contacto con la NASA, que luego puede ayudarnos a reparar los controles de reacción. Sin embargo, han pasado 2 días desde que comenzamos nuestro trabajo y no parece que estemos ni cerca de poner en funcionamiento ninguno de los sistemas. En este momento nos quedan menos de 24 horas antes de que la nave espacial entre en la atmósfera. Ante la alta probabilidad de fracaso, decidí escribir este mensaje. Lo guardaré en los bancos de memoria principales de la nave espacial. Si no logramos salvarnos, espero que al menos este mensaje sobreviva. Quiero que todos en la Tierra sepan lo que hemos soportado. La Fuerza Espacial de Estados Unidos fue la primera en ver la nave. Durante 3 días intentaron comunicarse con ella, pero no obtuvieron respuesta. Por eso, no pudieron hacer nada más que observar cómo entraba en la atmósfera como un meteoro. Pocas personas vieron cómo la nave espacial se quemaba sobre el Océano Pacífico. Sin embargo, para estar seguros, la Fuerza Espacial anunció que los restos que caían eran de un viejo satélite de comunicaciones que habían desorbitado deliberadamente y se habían estrellado en el océano. Casi inmediatamente después de que se localizara el lugar del accidente, el gobierno de los Estados Unidos trabajó rápidamente para recuperar los restos y responder a la montaña de preguntas que tenían muchos funcionarios. Sin embargo, la recuperación de los restos solo abrió más preguntas. Verá, la NASA no tiene un programa enfocado en cruzar universos. Nunca tuvieron uno en el pasado y no tienen uno ahora. De hecho, ni siquiera planean hacer uno en el futuro. Una búsqueda a través de todos los programas de la NASA revela que no existe tal cosa como un Philadelphia Drive o una nave espacial de exploración interuniversal con el nombre de Heart of Gold. Como miembro del equipo de la NASA que investigaba los restos de la nave espacial, me encontraba entre un grupo selecto de personas que intentaban averiguar de dónde había venido la nave espacial. Gracias a esto, pude leer el aterrador mensaje y ver las horribles imágenes que se encontraron en una tarjeta de memoria, almacenada en una cápsula resistente al calor. Esta cápsula, junto con otros restos, se recuperaron del fondo del océano cerca de Point Nemo. Durante 6 meses, una operación conjunta de la NASA y la Fuerza Espacial trabajó para recuperar y estudiar los restos. Se trató de una operación secreta, ya que el gobierno no quería preocupar al público sobre una nave espacial que se materializó de la nada. Sin embargo, voy a romper el secreto, porque hay algo que el mundo necesita saber. Se recuperaron los 8 cuerpos de la tripulación de la nave espacial. Todos ellos estaban muertos y quemados por su entrada a la atmósfera. Sin embargo, hace un par de días, uno de los cuerpos desapareció de la cámara de almacenamiento en frío en la que se encontraba. Las imágenes de vigilancia muestran al cuerpo levantándose y burlando la seguridad. Luego, logró salir de la instalación de la Fuerza Espacial en la que se encontraba y desaparecer en el campo. Así que publico esto para advertir a todo el mundo que algo externo a nuestro universo está ahora vagando por nuestro planeta y nadie sabe qué planea hacer.